En esta oportunidad vamos a compartir sobre el tema diversidad y derechos humanos, y hemos invitado a un tremendo expositor que es Camilo García, político de la Universidad Diego Portales y coordinador de política social de la ONG Ceres. Hola Camilo, buenas tardes, muy bienvenido. Hola, hola. Bueno, brevemente solo recordarles que el tema de la diversidad para la Universidad de Talca es de mucha relevancia. La universidad lo ha incorporado dentro de su visión estratégica y sin duda es un tema que ya está incorporándose también a los valores institucionales. Así que queremos ahondar un poquitito en este tema tan interesante y haciendo el vínculo desde el enfoque de derechos humanos, que es el que siempre se le ha dado al trabajo en género en la Universidad de Talca. Entonces voy a dejar, además de darles la bienvenida a cada persona que nos acompaña y agradecerles también por estar acá, voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar paso a Marcia Vallejo, que es abogada de nuestra dirección, para que pueda hacer una breve introducción. Marcia. Muchas gracias, Lore. Les voy a compartir una pequeña presentación. Principalmente lo que queremos es contextualizar un poco para también hacer una pequeña reflexión desde los derechos humanos. Como señalaba Lorena, al presentarnos, nuestra universidad, al menos nuestra universidad, tiene un compromiso con la comunidad LGBTQ+, pero en un contexto global, tenemos que decir que estamos un poco al debe. Yo quise presentarles este esquema un poco para ir viendo en el ámbito más normativo, que bueno, es donde yo también me desempeño, sobre qué se ha hecho y qué no se ha hecho en el ámbito de la diversidad y los derechos humanos. Lo diría en estas dos grandes áreas, que son a nivel internacional y a nivel nacional, principalmente para ver cómo los estados también van incorporando esto y qué ha hecho a nivel internacional las comunidades. No hay ningún tratado internacional de derechos humanos enfocado en la comunidad LGBTQ+. La mayoría de las situaciones que se han ido avanzando a nivel país, principalmente en Chile, se ha logrado por ciertos dictámenes que se han logrado a través de demandas en instituciones internacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el marco normativo en base a derechos humanos? Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que eso nos regula para todos y que declara que todos y todas somos iguales en dignidad y en derechos. Tenemos también la CEDAW, que es la Convención contra la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, que cada informe menciona ciertas, hace observación al Estado chileno sobre las complicaciones que se han tenido en materia de discriminación por razón de orientación sexual y género, pero que no está enfocado a la comunidad LGBTQ+. Y hace unos años atrás, la creación de los principios de Yogyakarta, disculpen si lo pronuncio mal, me cuesta pronunciar este nombre, que es principalmente una guía para los estados parte de cómo aplicar los derechos humanos a la comunidad LGBT, cómo hacerlos cumplir, pero en verdad es solo una guía, una declaración de principios. Como les mencioné anteriormente, en Chile a nivel nacional se han hecho cosas, se han hecho en el ámbito normativo, falta mucho, y generalmente se han logrado por ciertas acciones a nivel internacional, de demandas, demanda al Estado chileno que han hecho algunas organizaciones como el MOVI, en donde se han podido lograr, por ejemplo, la ley 20.830, que es de la Acuerdo de Unión Civil, que no reconoce los derechos civiles del matrimonio, sino que regula en ámbitos patrimoniales y de derecho la unión entre dos personas del mismo sexo, que conviven. Tenemos también la ley más conocida como la ley Zamudio, la 20.609, contra discriminación, que también es una ley que lo que hace en definitiva es establecer un procedimiento más administrativo y en tribunales menores en Chile, que son los tribunales de policía local, para los casos de discriminación, y aumenta, digamos en términos súper técnicos, las penas cuando se cometen delitos relacionados con la discriminación por razón de género o orientación sexual. Y hace muy poquito, que fue el año pasado, se entró en vigencia la Ley de Identidad de Género,
que todos también sabemos, que deja a una población bastante grande fuera de la posibilidad de cambiar su nombre registral y su identidad de género registral, que son los menores de 14 años. Esa es una de las grandes críticas que tiene la ley de identidad de género. No voy a profundizar mucho en esto porque es algo que lo vamos a ver más que nada para contextualizar, porque me quiero enfocar un poco más en lo que han hecho a nivel institucional. A nivel institucional se ha podido lograr más, principalmente por los movimientos y las diversas organizaciones que han ido interviniendo en ámbitos, ya sea de salud, ya sea en el Poder Judicial, en el ámbito jurídico, ya sea en el ámbito educacional. Y han logrado la creación de diversos protocolos, de diversos compromisos institucionales, que van en pos de erradicar la discriminación, en generar políticas de género y diversidad, y en el caso especial de la Universidad de Talca, nosotros tenemos un protocolo institucional contra la violencia de género y discriminación arbitraria, y además, que esto fue un logro que en verdad siempre destaco, porque se hizo mucho antes de la dictación, o sea, de la promulgación de la ley de identidad de género, el reglamento para el uso de nombres sociales. Estas políticas están enfocadas en también dar reconocimiento a las personas de la comunidad LGBT y también darles ciertos resguardos, pero en el ámbito internacional, como antes les decía, no existe un tratado internacional específico que los proteja de las discriminaciones y las diversas situaciones en las que se ven enfrentados. Y para contextualizar un poco también eso, quiero mostrarles un poco las gráficas que tiene el móvil, específicamente esta, que es una gráfica general de su informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, que va midiendo desde el 2002 al 2019, siendo la última cifra, la del 2019, donde refleja que hubo un aumento en las denuncias por razones de discriminación. Esto incluye desde homicidios transfóbicos y homofóbicos, agresiones físicas y discriminaciones de diverso tipo. Este aumento se debe a varios factores, principalmente porque la comunidad ya está un poco más empoderada y sabe los mecanismos para recurrir judicialmente. No tienen, una de las particularidades que podríamos señalar aquí es que puede haber habido un aumento por el estallido social. En el informe señalan que no tiene relación con el estallido social, y que sí ha aumentado considerablemente las denuncias de discriminación en el ámbito laboral y en el ámbito educacional. En el ámbito educacional ha aumentado las denuncias por discriminación en un 5,4% y en el ámbito laboral en un 157,1%. Esto a nivel de Chile, nacional. En el ámbito internacional, solo para recordar, hay todavía países en donde se criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, es decir, se dan penas privativas de libertad a personas que tengan relaciones con personas del mismo sexo, homosexuales, lesbianas, y siendo un gran problema también en el ámbito de la discriminación. Hago todas estas menciones para poder también unir, y acá le doy ya el pase a Camilo, con lo que las acciones que podemos tomar también para poder combatir toda esta injusticia y discriminaciones que se van viviendo en la comunidad LGBTQ+. Ahora les voy a dejar con Camilo, por mientras voy a dejar de compartir, para que puedas compartir tu presentación. Bueno, les voy a hablar un poco antes. Camilo es cientista político de la Universidad Diego Portales, es director de Políticas Sociales del Centro de Estudios de Realidad Social e investigador, asistente del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Además, fue vocero del Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS entre el 2015 y el 2016. Fue investigador joven en la sede de París en UNESCO en el 2018, analista y consultor técnico del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2019 y 2020. Actualmente dirige el proyecto OPCA en conjunto perdón, se me olvidó la sigla. Si me ayudan. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias, me confundí ahí. La Fundación 1367, cuyo objetivo es prevenir la tortura a través de la creación del primer manual de monitoreo de derechos humanos para personas privadas de libertad, hecho en Chile.
Su área de investigación a la fecha son políticas sociales, diversidad sexual, derechos humanos, transparencia, función política y activismo político. Te damos la bienvenida, Camilo, muchas gracias por participar y te concedo la palabra. Hola, muchas gracias. Ya Marcia ya me presentó, entonces paso directo a la presentación. Hoy día vamos a hablar de, quiero que tengamos una conversación, digamos, un poco distinta de lo que solemos conversar en estos espacios. Me gustaría que primero despejemos las cosas en las que estamos de acuerdo en relación a los derechos humanos y la diversidad sexual en el ámbito académico. Y aquí viene una pequeña lista. Primero que los derechos de las personas LGBTIQ, para quienes no conocen la sigla completa, nos referimos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otros. Queer es una categoría, digamos, más política que tiene que ver con no conformarse frente a las categorías que existen, tratar de vivir una sexualidad, digamos, libre de etiquetas. Nosotros decimos que los derechos de estas personas, de estos grupos, son derechos humanos, ¿sí? Ese es como el punto base, ¿sí? Luego, espero que estemos todos y todas de acuerdo en que los principios de Yogyakarta son aplicables en todas las jurisdicciones. Es decir, que los principios de Yogyakarta son una interpretación válida y legítima de los derechos humanos. Les invito a buscarlo, es una interpretación por cada uno de los derechos que están escritos en la Declaración Universal, de cómo esos derechos serían aplicables a las personas LGBTIQ. Luego, un tercer punto en el que creo que estamos todos y todas de acuerdo, es que la condición LGBTIQ de una persona es relevante para su desempeño en la universidad. ¿Por qué? Porque el pertenecer a lo que vamos a llamar la diversidad sexual implica asumir una serie de condiciones estructurales que, por un lado, dificultan el desempeño académico y, por otro lado, imponen barreras al acceso a ciertos espacios de participación, representación, apoyo, contención, etcétera, ¿sí? De manera sistemática, las personas de la comunidad LGBTIQ tienen menos apoyo de las familias, tienen menos apoyo de sus pares, suelen acudir menos a sus superiores para poder buscar ayuda. Entonces, todo esto redunda finalmente en que es una condición a la que le tenemos que poner atención en el momento de pensar en la universidad, ¿sí? Un cuarto punto es que la violencia que experimenta esta comunidad no es uniforme, ¿sí? Y además se originan una serie de valores e ideas que son socialmente conservadoras, que son patriarcales, y que se origina finalmente una concepción sexista del mundo, en donde los roles de género, digamos, imponen una serie de obligaciones a las personas respecto de cómo se comportan, a quién pueden amar, cómo se pueden vestir, cómo se pueden expresar, digamos, etcétera, 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 ¿sí? Y el no conformarse con esas normas y con ese ordenamiento sexista de la sociedad implica, digamos, una violación de una norma social que desencadena violencia. Los niveles de violencia y exclusión frente a la comunidad LGBTIQ a la fecha han disminuido, ¿sí? El informe del MOVEL, digamos, lo que hace es recopilar las denuncias que han recibido, y como bien decía Marcia, hay un empoderamiento cada vez mayor de la comunidad, por tanto hay más reporte. Pero, digamos, el Chile en el que yo salí del closet hace 10 años atrás no es el mismo Chile de ahora. Las condiciones han cambiado muchísimo, sobre todo en entornos urbanos, sobre todo en las ciudades grandes de Chile y en las capitales regionales. Hay un fenómeno que no solamente ocurre acá, sino que ocurre en todo el mundo, digamos, que es que los lugares que están más urbanizados y que tienen poblaciones más grandes están más acostumbrados a convivir con la diversidad de toda índole y por tanto tienen menores niveles de discriminación y más niveles, digamos, de aceptación, ¿sí? Pero a pesar de esta transición cultural, podríamos decir una modernización de nuestro país en cuanto al respeto por la diversidad, todavía los niveles de violencia y exclusión siguen siendo bastante altos, especialmente en contra de las mujeres, especialmente en contra de la comunidad trans. En Chile, los últimos datos disponibles que tenemos, que son de la CACEN 2017, dicen que cerca de 7 de cada 10 personas trans no ha completado su escolaridad, ¿sí?
esa no completitud de la escolaridad tiene que ver con la exclusión que viven tanto dentro de sus espacios educativos como dentro de sus familias, ¿sí? La falta de redes de apoyo y la falta, digamos, de espacios seguros para poder desarrollarse como niños y jóvenes, empuja muchas veces a las personas de la comunidad trans digamos, autoexcluirse del sistema, abandonar sus estudios y dedicarse, digamos, a tratar de sostenerse independientemente de manera mucho más temprana que el resto de los jóvenes en Chile. Y finalmente, creo que estamos de acuerdo en que son necesarios más espacios de participación y más iniciativas de promoción de los derechos de las personas LGBTIQ, porque el trabajo no está hecho, ¿sí? Digamos, no hemos llegado a los niveles de igualdad deseables entre las personas que adscriben a una orientación sexual o identidad de género distinta de la corriente y el resto de la población. Estas son las cosas donde yo espero que tengamos acuerdo, ¿sí? Y a partir de aquí, la idea es que podamos discutir. Primero, ¿qué sabemos sobre los efectos de la violencia en los espacios educativos? Y aquí les quiero compartir una papita caliente, porque estuve trabajando yo en 2018 y 2019 con la UNESCO y con una organización francesa que se llama MacJeans LGBT, y realizamos una encuesta global a niños, niñas y jóvenes de todo el mundo que se consideraban como parte de la comunidad de la diversidad sexual. Y tenemos algunos datos para América Latina que se van a publicar recién el próximo mes. Y se lo quería compartir con ustedes. Primero, que 2 de cada 3 jóvenes LGBTI ha sido víctima de violencia verbal. Es decir, cerca del 60-62% de los niños, niñas y jóvenes en América Latina, en algún momento ha sido víctima de violencia, digamos, verbal, de intimidación, por causa de su orientación sexual o identidad de género. 1 de cada 7 ha sido víctima de abuso físico, ha sido víctima de golpizas o agresiones físicas. 1 de cada 11, y esta cifra es mucho más alta que las cifras para la población general, ha sido víctima de violencia sexual en el contexto de su espacio educativo. Eso quiere decir que si nosotros juntamos 11 personas dentro de un espacio educativo, tenemos una alta probabilidad de que una de esas 11, ¿sí?, personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual haya sido víctima de violencia sexual en el transcurso de su educación por parte de un par con quien estudiaba o por parte de un adulto cuidador cuando estaba en el colegio. 2 de cada 3 personas, es decir, también cerca del 60%, siente que las políticas de su escuela o universidad no atienden sus necesidades como persona LGBTI. Esto es muy, muy fuerte, digamos, porque sobre todo dentro del contexto de la educación chilena, en la que se supone que uno elige las instituciones educativas en función de la oferta que tienen para poder cubrir las necesidades que uno percibe que tiene, ¿sí? Que 2/3 de las personas no sientan que las instituciones educativas cubran sus necesidades, implica que hay un grado de exclusión sistemático que no se ha podido, digamos, resolver por la vía de, voy a decir, el mercado educacional. ¿Sí? Se supone que nosotros en Chile tenemos un mercado educativo que genera ciertas, digamos, ofertas. En este caso, el aumento de la oferta por la vía de la expansión de este mercado educativo no ha logrado todavía penetrar dentro de las necesidades de la comunidad LGBT. ¿Es correcto o no es correcto contar con un mercado educativo? Eso es una discusión, yo creo, para otro espacio, digamos, pero se dice que uno de los grandes beneficios de tener un sistema donde las personas pueden elegir el proyecto educativo al que acuden es que este tipo de necesidades específicas va a estar mejor cuidado. Lo que nosotros vemos es que esto no es así. Estoy haciendo una falacia ecológica, quiero aclarar eso, porque estoy presentando datos para América Latina y estoy hablando de Chile. Yo sé que eso es falaz, pero me permití revisar los datos de Chile, que no son representativos, porque tenemos una muestra relativamente pequeña de solamente 200 casos para nuestro país, y la verdad es que estas proporciones más o menos se mantienen, ¿sí? Entonces por eso me permito esa licencia.
1 de cada 5 niños, niñas y jóvenes piensa dejar sus estudios por culpa de la violencia que está recibiendo en sus espacios educativos. Y esto es, digamos, al mismo nivel tanto para la educación escolar como para la educación superior. Y lo que me parece más preocupante es que 4 de cada 5 niños, niñas y jóvenes no puede imaginar un futuro en el país en el que vive o solamente puede imaginarlo parcialmente. Es decir, no siente que tiene las herramientas, las capacidades o las condiciones para desarrollar un proyecto de vida pleno. Estamos hablando del 80% de los niños, niñas y jóvenes en la región. Camilo, una consulta que apareció en el chat es si los espacios educativos están referidos solo al ámbito escolar o al universitario también. Esta encuesta lo que hizo fue medir por partes iguales a personas que estaban en educación secundaria y a personas que se encuentran cursando estudios superiores. ¿Sí? Y en general, las únicas variaciones que nosotros vemos entre el ámbito escolar y el ámbito universitario es que cuando los niños, niñas y para los jóvenes llegan al espacio universitario, observamos mayores niveles de violencia, pero la proporción, digamos, de percepción de satisfacción con las políticas de la escuela, o la cantidad de personas que piensan dejar sus estudios, o las personas que no pueden imaginar un futuro en el país en el que viven, son las mismas tanto dentro del grupo de los estudiantes escolares como dentro del grupo de las personas que cursan educación superior. Muchas gracias. ¿Cuáles son algunas tendencias que nosotros vemos dentro de este estudio? Primero, que las personas con una identidad o expresión de género femenina sufren más violencia. Es decir, hombres gays, mujeres trans, personas que no han definido su orientación sexual o personas que no adscriben a ninguna orientación sexual o identidad de género en particular, es decir, personas que usualmente expresan su género de manera más neutra, reciben muchísima más violencia que aquellas personas que sí se conforman con su género. ¿Sí? Sobre todo cuando se percibe que hay una persona de sexo hombre, digamos, que está actuando de manera femenina. Esa es, digamos, la transgresión a estas normas y valores, digamos, conservadores y sexistas, que más molesta y que más gatilla violencia. ¿Sí? Esto no quiere decir que no haya violencia, por ejemplo, en contra de la población lésbica o en contra de la población de mujeres trans, sino que la prevalencia de violencia en grupos que tienen una identidad o una expresión de género femenina es muchísimo, muchísimo mayor. ¿Sí? Luego, sabemos que la prevalencia de violencia aumenta con la edad, lo que les decía hace 2 segundos atrás, y esto indica en el fondo una acumulación de experiencias de violencia desde la educación escolar hacia la educación superior. Es decir, tenemos una línea de base de niños, niñas y jóvenes que han experimentado violencia a lo largo de su educación escolar, y a la medida que van pasando a la educación superior, mientras más avanzan en la educación superior, más se acumula, digamos, experiencias de violencia. Entonces, lo que nosotros podemos deducir de esta información es que la educación superior es un espacio en el que los episodios de violencia verbal y violencia física, sobre todo, no disminuyen, digamos. Porque usualmente se asume que los mayores niveles de bullying, acoso verbal y violencia física se experimentan durante la educación escolar, y después cuando se pasa a la educación superior, por ser un espacio distinto, más elevado, con personas más críticas, con un entorno mucho más maduro, los niveles de violencia habrían de disminuir, y en realidad lo que se observa es que los niveles de violencia se mantienen o aumentan. Luego, que las personas trans, las personas no binarias y los hombres gays son los grupos más propensos a querer abandonar sus estudios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer frente a esta realidad? Y aquí, a mí me gustaría primero proponer una experiencia que es de larga data en Estados Unidos, que se arrastra desde finales de los años 80 y los años 90, por eso tiene este nombre un poquito anacrónico, que son las Gay Straight Alliances, o alianzas hetero-gay, es como la traducción literal, ¿sí? Que en definitiva son asociaciones de estudiantes que buscan promover el bienestar y el buen trato hacia la comunidad LGBTIQ+. Estos son espacios que no son separatistas, es decir, que no son exclusivos
para personas que se consideren gays, lesbianas, bisexuales, trans o que sean intersex, ¿sí? Sino que son espacios donde cualquier miembro de la comunidad, independientemente de su identidad sexual, puede participar, ¿sí? Y que se enfocan en acciones positivas, positivas no en el sentido que sean acciones buenas, sino que acciones, digamos, que de manera activa busquen cambiar la cultura y la mentalidad a través de la educación y la promoción, digamos, de nuevas formas de relacionarnos y de concientizar respecto de la importancia del bienestar de la comunidad LGBTI. A veces, no siempre, pero a veces, estas organizaciones cuentan con el apoyo de las direcciones de los establecimientos. ¿Y en qué se materializa ese apoyo? Por un lado, las instituciones, sobre todo de educación superior, entregan apoyo técnico, que es algo parecido a lo que hacen las direcciones de género en muchas universidades de Chile. Y también, a veces, las instituciones de educación superior tienen un presupuesto designado para poder financiar estas asociaciones y para poder, digamos, tener actividad sostenida a lo largo del año académico, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Camilo, ¿te puedo interrumpir antes? Sí, no te preocupes, Sí. disculpa a ti. Es que quieren preguntar si puedes explicar lo que es intersexual. Antes de continuar, Ok. para que lo aclaren, tiro. Muchas gracias. Sí. Una persona intersex es una persona que nació, o en algún momento de su vida se le detectó, caracteres sexuales que pertenecen a más de un sexo. Son cerca entre el 1 y el 2% de la población mundial. Y bueno, los problemas de la población intersex son particulares al tratamiento biomédico que se da de la condición intersex. Usualmente a las personas intersex se les fuerza médicamente digamos, adscribir a un sexo por sobre otro. Esa decisión no siempre es correcta. Hay casos de esterilización forzada de personas intersex. Algunas personas intersex no tienen caracteres sexuales muy definidos, digamos, por tanto no se ven físicamente, algunas personas intersex no se ven físicamente definidamente hombres o definidamente mujeres, y eso también es una fuente de discriminación y violencia, y en algunos casos las personas intersex no tienen acceso, digamos, pleno a los espacios educativos porque muchas veces instituciones educacionales no tienen o la infraestructura o las normas o la preparación para recibir estudiantes intersex y nuevamente les fuerzan a asumir una identidad sexual que no es la propia. ¿Sí? Esa es la comunidad intersex. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Sí? Primero me presento, mi nombre es Alexandra y mi pregunta es, ¿cuál es la definición de las personas no binarias? Ok. Las personas no binarias son personas que de manera, digamos, cultural o política identifican que existe un binarismo de género en el que tienes por un lado el género masculino, por otro lado tienes el género femenino, y deciden no adscribir a ninguno de los dos géneros. ¿Sí? Es como que se quieren salir del modelo en el que se espera que las personas de género masculino tengan una serie de roles y comportamientos, y las personas de género femenino tengan una serie de roles y comportamientos que van desde el tipo de ocupaciones que tienen, a la ropa que usan, digamos, los juguetes que tienen cuando niños. Las personas no binarias adoptan una postura política y de identidad, digamos, en la que cuestionan esa situación binaria y dicen, no, yo me adscribo, digamos, en un carril distinto de esta discusión, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, se entiende, muchas gracias. Y creo que no entendieron muy bien lo de intersex. Me preguntan de nuevo si nacen con ambos sexos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de sexo no hablamos solamente de nacer con pene o nacer con vagina, ¿sí? Uh-huh. Sí. Los caracteres sexuales de una persona trascienden, digamos, la genitalidad que uno observa, ¿sí? Y puede haber, hay fenómenos hormonales, hay fenómenos, digamos, de los órganos internos, la composición de los órganos internos de las personas, a veces tiene que ver con la composición cromosómica de las personas, digamos, hay una serie, en el fondo la palabra intersex abarca una serie de fenómenos que ocurren en el que las personas no tienen todos las características sexuales de un solo sexo, ¿sí?
Entonces, más que nacer con ambos sexos, que es lo que usualmente se llamaba el hermafroditismo, esto abarca una cantidad de fenómenos más grande que a veces no se detecta al nacer, digamos, que no se detecta por una deformidad o por una desviación de cómo se ven los genitales, sino que puede ser que una persona en su adultez se dé cuenta de que tiene órganos sexuales, digamos, que no son los del sexo con el que cree que ha tenido una vez que llega a la adultez. Gracias, dice Liliana que preguntó. Muchas gracias. Ahí continúa. Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas asociaciones entre, vamos a decir gay straight alliances, pero en realidad son asociaciones de promoción de derechos LGBTIQ+. En el espacio educativo, esto redunda en un menor comportamiento delictual. Tenemos que recordar que cuando nosotros excluimos a una persona de su entorno social, hacemos que sea mucho más fácil generar comportamientos antisociales. ¿Sí? Por tanto, la exclusión de personas LGBTI, sobre todo en Estados Unidos, esto se ha estudiado, aumenta la probabilidad de que estas personas cometan delitos pequeños, ¿sí? Delitos menores. Estamos hablando de tomar en la vía pública, de robar cositas en el supermercado, como lo que se llama petty theft. Me disculpan el Spanglish, que todas estas cosas, digamos, se han estudiado en inglés, entonces como tengo esas palabras en la cabeza. La existencia de estas redes de promoción de bienestar y buen trato reduce en primer lugar el comportamiento delictual de la comunidad LGBTIQ+. En segundo lugar, genera menores niveles de alcoholismo y drogadicción. Sustancialmente mejores niveles de alcoholismo y drogadicción. Estamos viendo disminuciones cerca de un 20, un 25% en la prevalencia de alcoholismo y drogadicción entre escuelas que tienen, digamos, gay straight alliances versus escuelas que no lo tienen. Hay una drástica disminución de los índices de suicidio e intentos de suicidio. ¿Sí? Diría yo que este es el punto en el que más se nota la presencia de estas asociaciones de pares de promoción de derechos, que la prevalencia de suicidio o intento de suicidio disminuye muchísimo. Estamos hablando de disminuciones cercanas al 60-70%. Y finalmente se observa también un comportamiento sexual más responsable. Eso significa que el comportamiento sexual de las personas que se encuentran, digamos, en espacios educativos donde existen gay straight alliances, usan más preservativo, se testean más frecuentemente para encontrar infecciones de transmisión sexual, hay un foco mucho más grande en el consentimiento, y hay menor rotación de parejas sexuales, que uno podría decir ahí hay un juicio de valor, en realidad es un indicador de salud pública. Jóvenes que tienen alta rotación de parejas sexuales tienen más probabilidad de tener problemas producto de eso en el futuro. Entonces, es un indicador, digamos, que se mide en términos de bienestar. Esas son las asociaciones de promoción de derechos. Ahora, pensemos en los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos están en disputa, ¿sí? Como muy bien decía Marcia, los derechos LGBTIQ no están reconocidos explícitamente, ¿sí? Y eso significa que las acciones afirmativas, la promoción de estos derechos, la promoción de la dignidad de las personas LGBTIQ+, no es una obligación, es una conquista. Es algo por lo que hay que pelear, es algo que hay que construir, ¿sí? Y también que estos derechos no sean reconocidos explícitamente quiere decir que hay todavía gente, no solamente pares, tomadores de decisión, a quienes tenemos que convencer que nosotras, que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ, tenemos derechos. Y eso es una tarea muy desgastante. En mi experiencia trabajando en la UNESCO, me acuerdo, cuando nosotros estábamos tratando de sacar adelante la encuesta global de bienestar de jóvenes LGBTI, tuvimos que negociar con representantes de países que no creían que las personas LGBT fueran seres humanos. O sea, que no estaban de acuerdo con que fueran, digamos, sujetos de derecho. Que no se les considerara personas. Y es el mundo, digamos, ese es el frío mundo en el que vivimos, en el que usualmente en el espacio universitario se nos olvida que ese mundo existe.
Y esas personas no solamente están, digamos, en Arabia Saudita o en, digamos, en Qatar o en, digamos, algún país horrible que no reconozca los derechos de las personas LGBT. Algunas de esas personas que tienen esas ideas viven muy cerca nuestro. Algunas de esas personas toman decisiones, ¿sí? Y tenemos que estar preparados y preparadas para que ese tipo de visiones existan, porque todavía no es un hecho universal. Esto es lo que yo les decía al comienzo de la presentación, que los derechos LGBTIQ+, son derechos humanos y digamos, no son cuestionables. Eso no es una verdad universal todavía. Entonces todavía tenemos que convencer gente y todavía tenemos que luchar porque esa noción de los derechos humanos, esa noción de la dignidad de las personas LGBTIQ prevalezca. Y aquí les quiero proponer, digamos, 3 frentes desde los que se puede actuar. Uno que es la censura, otro que es el convencer, y un tercero que es movilizar, ¿sí? Vamos con el primero, que yo diría que es el más fácil, que es el de censurar o prohibir, que son, ¿cuáles son las conductas que son absolutamente inaceptables para la convivencia? ¿Sí? ¿Qué cosas no debemos permitir? ¿Qué cosas tenemos que sancionar? Y aquí tenemos el bullying y el acoso selectivo, la violencia física, la violencia sexual, la discriminación arbitraria, ¿sí? Y aquí lo que nos tenemos que preguntar es qué herramientas concretas tiene la universidad para poder enfrentar estos problemas. Existen reglamentos, existen procedimientos, existen protocolos, existen guías de comportamiento. ¿De qué manera nosotros podemos suprimir estos comportamientos? ¿Por qué tenemos que suprimir estos comportamientos en particular y no otros? Nótese que acá no estoy hablando de, por ejemplo, discursos de odio, ¿sí? El bullying y el discurso de odio son cosas distintas. Yo puedo ser una persona que adscribe a determinado credo y dice, por ejemplo, las personas homosexuales están mal, y otra cosa es que yo de manera repetitiva, reiterada, digamos, y maliciosamente, persiga a una persona por su orientación sexual e identidad de género. Son 2 cosas distintas. Y ya vamos a ver por qué es importante hacer esa distinción. ¿Sí? Pero en definitiva, tenemos que preguntarnos qué herramientas nosotros tenemos para poder erradicar completamente estos comportamientos, ¿sí? Y allí donde aparezcan, poder atacarlos, poder sancionarlos y poder generar, digamos, medidas correctivas. Luego viene lo que yo diría que es la parte más difícil de la promoción de derechos, que es el trago amargo de convencer y persuadir. Porque nadie nace sabiendo lo que es la diversidad sexual, ¿sí? Algunos de ustedes, por ejemplo, hasta el momento no sabían de las personas intersexuales, o no sabían de lo que significaba ser no binario, ¿sí? Para una persona que es no binaria, que se declara no binaria, a veces puede ser violento que le pregunten, oye, pero tú eres hombre o mujer. Pero si uno no sabe lo que es el no binarismo, no tiene por qué adivinar, ¿sí? Y es muy desgastante estar haciendo este trabajo de educación constante. Pero por desgastante que sea, todos y todas somos fruto de nuestro entorno político y social, y es importante que nosotros entendamos que va a haber un grupo de la población que no está convencido, que no se ha persuadido, o que no sabe de lo que es la diversidad sexual, y que vamos a tener que ir a educar, convencer y persuadir. Dice Todes acá, me hicieron la apreciación hace un rato, de donde yo vengo, yo estudié en la Universidad de Diego Portales, actualmente trabajo también en algunos proyectos de investigación allá, y en la Universidad de Diego Portales nosotros tenemos ya de manera relativamente reconocida y establecida el Todes, ¿sí? Y se acepta como forma, digamos, como una forma más culto formal de expresarse. Entiendo que eso no es así en la Universidad de Talca. Me gustaría invitarles a superar este tipo de discusiones que son, francamente, a mi juicio, no muy importantes. Nos entendemos, ¿sí? No se va a caer el mundo si decimos todes. Como no va a haber anarquía en las calles. La anarquía en las calles se produce por la desigualdad, la insatisfacción, digamos, porque las personas no están conformes con su nivel de vida. Decir todes, digamos, no va a hacer que se caiga nada, así que lo van a ver algunas veces en la presentación, pues voy a tratar de adscribirme al todos y todas. Entonces, en este grupo de personas que no están convencidas todavía de las mismas ideas que tenemos nosotros y nosotras, está el mayor potencial de cambio para la correlación de fuerzas, ¿sí?
en las personas que todavía no saben, en las personas que son un poquito reticentes porque nunca lo han visto, ahí está el mayor potencial de cambio. Les voy a contar una historia personal. No me gusta mucho como hablar de temas anecdóticos, pero esto yo creo que ilustra bien la situación. Yo estaba en el metro con mi pareja hace un par de semanas atrás, y una señora se nos acercó y nos dice, mira, yo estoy súper de acuerdo con esto. Pero a mí no me gusta cuando se lo hacen a los niños. Fue como, ¿aló? ¿Me estás diciendo pederasta? Evidentemente la orientación sexual y la pederastía son cosas completamente distintas, ¿sí? Como, de hecho, una mayoría de los abusos de menores son cometidos por personas que llevan una vida aparentemente heterosexual, digamos, en su vida cotidiana. Entonces, fue como, chuta, ¿qué hago? ¿Le saco la madre o hago el esfuerzo por educar? Y la verdad, hice el esfuerzo, me tragué toda la bilis que tenía acá en la garganta, todo el odio que me estaba a punto de venir, y le expliqué qué es lo que es la orientación sexual, por qué la pederastía no es una orientación sexual más, digamos, que las personas homosexuales no son pederastas, que hubo una campaña concertada durante muchos años para poder equiparar la homosexualidad con la pederastía, para evitar que se avanzara en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, y que en definitiva no tenía nada que temer porque mi pareja y yo no somos pederastas, somos solamente homosexuales. La persona lo entendió muy bien, y se fue pidiendo disculpas y agradeciendo la oportunidad. No era una mala persona, ¿sí? Y fue desgastante, digamos. Ya voy al tiro comercial. Fue desgastante, ¿sí? Fue una instancia que agotó, ¿sí? A mí me agotó emocionalmente. Pero es parte de este trabajo de persuasión que tenemos que hacer para poder correr los límites de lo que es posible en materia de reconocimiento de los derechos LGBTI. Marcia. Disculpa que te interrumpa de nuevo, pero hacen un comentario en el chat que igual hay que tener ojo con la aclaración ahí, que dice, igual en la comunidad LGBTI más de USA, los pederastas quieren incluirse en el más. Hay una campaña, pero no es, la comunidad ya lo rechazó, de hecho. Ahí. Sí. A ver, por un lado, la comunidad ya lo rechazó, esto es algo que viene desde los años 90, ha habido distintos intentos, sobre todo en Europa del Norte, de poder generar como esta idea de que la pederastía es una orientación sexual. El consenso académico es que no lo es que es un desorden, ¿sí? Digamos, sentirse atraído sexualmente por personas que son incapaces de consentir es una enfermedad mental que tiene que tratarse, y es muy distinto. Hay un tema igual con estas campañas porque se ha encontrado evidencia incidental, yo aquí no les puedo decir como sistemáticamente tal porcentaje, pero se ha encontrado evidencia incidental de que algunas campañas por el reconocimiento de la pederastía como orientación sexual son financiadas por grupos evangélicos y ultraconservadores en Estados Unidos. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque hoy día las redes sociales dan para todo. Y yo puedo perfectamente armar un flyer y subirlo a Facebook y pagar para que ese flyer se difunda y asumir una posición política distinta, digamos, de la que yo adscribo, ¿sí? Para intentar hacer un hecho político o social que en realidad no existe. Claro. Y aquí tiene mucha relación con lo que estaba señalando ahora de convencer y persuadir, de estar constantemente también hablando de estos temas. Bueno, ahí mencionan el movimiento que es MAP, el que está en Estados Unidos. Sí, ahí quiero hablar un poco de la persuasión, ¿sí? Que primero persuadir es desgastante. Ya creo que les expliqué una instancia por qué persuadir es desgastante, ¿sí? Y luego la persuasión es no violenta. Ojo con andar cancelando y funando a personas en redes sociales por decir algo inapropiado, o profesores, ¿sí? ¿Por qué la persuasión es no violenta? Y esto tiene que ver con el costo de adscribir a una idea, ¿sí? Cuando yo intento persuadir de manera violenta, lo que hago es aumentar las barreras para que nosotros nos entendamos. Y esto está estudiado, ¿sí?
Hay un profesor de la Universidad Sciences Po en París, se llama Pavlos Vasilopoulos, creo que ahora está haciendo clases en Kent. Bueno, hizo su investigación en Sciences Po, que estudió el efecto de distintas emociones en la capacidad de convencer y convencerse políticamente, y lo que él encontró es que las personas que están enojadas son casi imposibles de convencer. ¿Sí? Si yo genero, ¿sí?, una confrontación violenta o una confrontación que genere enojo en la persona a la que yo estoy intentando persuadir, lo que voy a lograr es que esa persona se parapete en su posición. ¿Sí? Es más probable que se genere un movimiento anti-LGBT en un entorno en donde hay mucha confrontación, a que se genere una asociación anti-LGBT en un entorno donde hay diálogo, ¿sí? Con esto no quiero ser pacifista, de decir como, no, miren chicos, amor y paz, si viene un nazi, abrácenlo, como, no estoy diciendo eso. Pero si nosotros vamos a tratar de persuadir a alguien que nosotros vemos que es persuadible, tenemos que tratar de hacerlo de manera acogedora y entendiendo que esa persona quizás no sabe todo lo que nosotros sabemos, o no se ha convencido de todas las cosas de las que nosotros nos hemos convencido, ¿sí? Y aquí hay un problema, yo creo, en el espacio universitario, que yo también lo viví, digamos, yo hace poco fui universitario, todavía estoy trabajando en el espacio universitario, que es que usualmente cuando hablamos de estos temas, cuando venimos a estos foros, venimos a hablar entre personas que ya estamos convencidas de un tema. Y nos cuesta mucho trabajar cómo podemos convencer a otros y a otras, ¿sí? Nos cuesta crear mensajes que sean accesibles para personas que todavía no se han incorporado en esta nueva forma de concebir las relaciones humanas, ¿sí? Que incorpora la dignidad y la plena, digamos, vigencia de la diversidad sexual como una forma válida de hacer vida. No sé si veo que se está prendiendo el chat. Sí, hay un comentario, Johan Bustamante, no sé si está bien pronunciado, dice, pero ¿y qué hay de las performances como método de persuasión? Porque igual el quiebre del espacio que generan muchas performances se catalogan como violenta. Ya, la performance no es violenta. Pero la performance creo que tiene la función de generar shock, ¿sí? El arte impresiona, en general el arte impresiona, ¿sí? El rol del arte es el rol de la persuasión, y el arte puede persuadir a distintos públicos. Yo creo que es distinto hacer una performance en un espacio universitario donde hay cierto espíritu crítico, ¿sí? O donde hay cierta capacidad de poder comprender la performance, que irrumpir en una iglesia evangélica vestido de rojo, digamos, semidesnudo, no sé. Son distintos tipos de performance que obedecen a distintos objetivos. Ahí no quiero censurar la performance, ni tampoco quiero censurar la ruptura del espacio, ojo. Pero en el fondo tenemos que pensar en nuestras acciones lo que yo estoy a punto de hacer, lo que yo estoy a punto de decir, o las acciones que nosotros estamos planificando. ¿A qué apuntan? ¿Sí? Yo creo que una performance tiene mucha más posibilidad de persuadir, por ejemplo, en una facultad de sociales, en una facultad de letras, de comunicaciones, de derecho, de artes, que en una facultad de ingeniería. Y esa ruptura del espacio, más allá de si es violenta o no, ¿sí? Pero en el fondo es, lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿se entiende? ¿Lo va a entender el público al que yo me voy a referir? Quizás voy a tener que ser un poquito menos rupturista y un poquito más explícito si es que voy a relacionarme con un público, digamos, que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas o a interpretar este tipo de cosas, ¿sí? En ese sentido, la performance yo creo que es una herramienta muy, muy útil, porque nos puede obligarnos a cuestionarnos qué es lo que nosotros estamos pensando, y eso siempre es muy bueno, ¿sí? Por tanto, yo entraría a pensar la performance y el tipo de performance dependiendo del público al que yo me voy a dirigir. Ahora, ¿es posible confrontar y aún así persuadir? Por supuesto. Hay personas a las que nosotros no vamos a convencer. Al diputado Durán, a la diputada Flores, a José Antonio Kast, no los vamos a persuadir. Y con esas personas podemos tener una confrontación política porque la democracia también es eso, ¿sí? También nosotros podemos confrontar ideas,
¿sí? Y podemos competir en el fondo por cuál idea es más atractiva, ¿sí? Pero esa competencia de hacer un acto político, la competencia, es distinta de la persuasión. Claro. Finalmente, quiero decir, perdón, que los datos nos pueden, perdón, ahí se nos pueden llegar, disculpen, nos pueden llevar muy, muy lejos, ¿sí? Los datos, cuando uno puede decir X porcentaje de nuestra universidad, por ejemplo, cree que la homosexualidad no es una forma válida de vida, ¿sí? No es un estilo de vida válido, uno puede inmediatamente ir ante las autoridades y decir, mira, acá tienes un problema, o en esta facultad tienes un problema, o en este departamento tienes un problema. O por el contrario, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? El haber financiado actividades estudiantiles de promoción de los derechos LGBTI ha tenido un excelente impacto porque los niveles de violencia han disminuido en el campus X%. Los datos son tremendamente importantes para convencer y persuadir a tomadores de decisión por un lado, y también para objetivar el fenómeno de la violencia. Porque hay muchas personas que no quieren ver violencia y que dicen, ay no, pero sí, eso ya fue, es una cosa que antes pasaba, pero ahora está todo bien. Y así es como se van invisibilizando las violencias, ¿sí? Una forma de visibilizarlas es, como bien decía su compañero, a través del arte, por ejemplo, a través de la performance. Pero también otra forma de visibilizarla es con datos. Los datos son fríos, no mienten, ¿sí? Y eso a nosotros nos puede ayudar a llegar a algunas poblaciones clave. Ya voy terminando, ¿ah? Yo sé que me queda muy poquito tiempo. Luego viene otra lista, que es movilizar, ¿sí? Que es convertir a las personas que están convencidas, nosotros y nosotras, ¿sí? En activistas. Hay algunas personas que apoyan las causas, pero apoyan en silencio, ¿sí? Es como, se ponen súper contentas cuando ven una performance, pero no participan, ¿sí? O hay personas que van una vez al año a la marcha LGBT que se haga en la ciudad donde estén, pero el resto de su vida cotidiana como que van por la vida, ¿sí? Para poder movilizar a las personas es importante generar iniciativas que sean divertidas, que sean atractivas, que sean accesibles. Yo estudié ciencias sociales, estudié ciencia política. A mí me gusta debatir temas densos, ¿sí? Me encanta cuando podemos discutir, digamos, distintas concepciones de lo que es el género, me encanta cuando podemos, digamos, pensar en una nueva forma de construir la masculinidad, me gusta ir a foros, ¿sí? Pero no todo el mundo quiere un foro, ¿sí? Algunas personas quieren conversar, encontrarse, divertirse, y Harry Hahn, una investigadora de la Universidad de Johns Hopkins, es la directora del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad de Johns Hopkins. Ella hizo una etnografía de distintos, digamos, tipos de movimiento social. Encontró, por ejemplo, por qué en Estados Unidos el movimiento antiaborto ha sido tan exitoso en reclutar personas. Y lo que ellos encontraron es que la forma que tienen de reclutar es a través de organizar onces con comida gratis. Y a través de estas onces con comida gratis atraen personas, les conversan sobre por qué es importante prohibir el aborto, y esas personas se van convencidas, y después vuelven a otra actividad de las mismas características, donde no van específicamente a hablar de política, sino que van a mezclarse, a socializar. Esas instancias de socialización son, en general, herramientas muy, muy, muy efectivas para poder movilizar y ganar activistas. No solamente para la causa, digamos, contra el aborto, con la que yo personalmente no adscribo, sino que en general, si nosotros queremos generar un movimiento social, tenemos que aprender a ir incorporando lentamente a las personas, ¿sí? Las personas convencidas se van a incorporar lentamente porque el porcentaje de personas que están convencidísimas y están listas para ir a la acción son muy pocas, ¿sí? Y finalmente es importante avanzar en la creación de liderazgos transformacionales. ¿Qué quiere decir liderazgo transformacional? Que si yo veo una persona que quiere liderar en un área, por ejemplo, yo veo que se quiere conformar una secretaría de género en la carrera de pedagogía, por ejemplo, o si hay un grupo que quiere levantar, digamos, su propia iniciativa, ese tipo de liderazgos que son, digamos, casi naturales, hay que incentivarlos. Y hay que tratar de que sus acciones tiendan a levantar más liderazgos, ¿sí? La movilización de activistas no se trata solamente de pedir a la gente que reparta panfletos o que pegue afiches
o como les decía anteriormente, ir a una reunión, ¿sí? Sino que las personas que demuestren iniciativa y tengan ganas de liderar, tengan espacios para poder hacerlo. Lo último, con esto ya me callo. ¿Cuál es el rol de las instituciones de educación superior? ¿Sí? Y aquí quiero hablar un poco de las cosas que podemos y debemos exigir, ¿sí? Por un lado, las universidades pueden y deben tomar parte en esta discusión, en la discusión sobre los derechos de las personas LGBTIQ. ¿Por qué? Porque la evidencia nos respalda. Porque la homosexualidad no es una enfermedad, porque la disforia de género ya se eliminó de la lista de enfermedades, porque sí es importante la orientación sexual, la identidad y la expresión de género para el rendimiento académico, porque disminuir los niveles de discriminación aumentan la innovación y el rendimiento, porque si nosotros generamos profesionales más humanos, también vamos a tener profesionales que se desempeñen de mucha mejor manera en sus espacios de trabajo y puedan utilizar la diversidad como un valor agregado dentro de su trabajo y no como un obstáculo, ¿sí? No le estoy pidiendo a la plana mayor de la universidad que acepte que yo soy un ser humano digno y que tengo derechos. Le estoy pidiendo que piense en su propio interés, digamos, y que tome partido, digamos, porque les conviene. Digamos. Nuevamente, vuelvo a lo desgastante que es, digamos, intentar persuadir. Pero no solamente hay argumentos normativos a favor de que las universidades se involucren, sino que también tiene beneficios muy concretos. Luego, las universidades deben ser, por un lado, explícitas y por otro lado, coherentes respecto de qué límites imponen a la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de reunión y asociación. Es inaceptable que en una facultad de psicología, por ejemplo, se enseñen terapias de reconversión. ¿Sí? No está amparado bajo la libertad de cátedra la promoción de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Que eso es lo que son las terapias de reconversión. ¿Ya? Las terapias de reconversión son tratamientos que se aplican, usualmente muy violentos, para que las personas renieguen de su orientación sexual o identidad de género. ¿Sí? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? ¿Es posible tener una asociación de estudiantes evangélicos? Sí, plenamente posible. ¿Es posible tener una asociación de estudiantes pro-LGBTI? Sí, perfectamente posible. ¿Pueden coexistir? Efectivamente. ¿Qué es lo que no puede haber? Una asociación de estudiantes nacionalsocialistas. Eso no puede estar, ¿sí? Y es importante delimitar esos espacios. ¿Por qué? Porque cuando se permiten las asociaciones, ¿sí?, y las expresiones que son contrarias al ordenamiento democrático, se socava la democracia misma, ¿sí? Se vuelve menos probable que la democracia siga existiendo. Y eso es un consenso cada vez mayor en el mundo de la ciencia política, no solamente respecto de la diversidad sexual, ¿sí?, de que es importante resguardar el tipo de, digamos, de discursos que permitimos en el espacio público, que no deben ser contrarios, digamos, al respeto mutuo. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, bueno, hay dos comentarios. Nadia dice, sobre todo cuando existen agrupaciones que promueven el discurso de odio, y Esteban señala que las terapias de conversión están prohibidas por alguna ley o parecido. O sea, eso. Sí. Dale más, Camilo. No, las terapias de reconversión no están prohibidas. Hace poco se estuvo discutiendo la reforma a la ley antidiscriminación. Se quiso incluir la prohibición de las terapias de reconversión y por lo que yo sé, hasta ahora el consenso es que no van a estar prohibidas por completo. Fundamentalmente por una moción del gobierno, que la subsecretaría de Derechos Humanos planteó que es importante que cuando las personas se adscriban voluntariamente a las terapias de reconversión, se les permita tomarlas, ¿sí? Por lo tanto, se va a quedar ahí, digamos, un subterfugio que va a permitir que sigan existiendo. Pero por ahora no hay una prohibición firme. Exacto. Johan solo comenta algo conceptual, dice nada de fondo, ojalá llamarles mal llamadas o erróneamente llamadas terapias de conversión, para que no da la impresión o que se interprete que se valida como tal. Y Nadia, incluida más, que el Colegio de Psicólogos no lo aprueba, estas terapias. Es verdad. Bueno, quiero avanzar, digamos, las universidades ayudan muchísimo, pero quiero ser muy enfático, ayudan muchísimo. Camilo, Juan Pablo por acá. Solo comentar que claro, efectivamente no son
A ver, es súper complejo porque uno como psicólogo, salvo que esté colegiado, lo que diga el colegio de psicólogos es más bien una instrucción gremial. En caso que uno no lo esté, sabe la aprobación de lo que considera la mayoría de los colegas, pero no tienes una sanción. Si tú en tu consulta privada se te ocurre en algún momento pensar en qué es factible realizar una terapia de reconversión, claro, lo podría hacer, pero no estamos sancionados, solamente es lo que opina el consenso. De ahí que tengamos escuelas todavía en Chile o laboratorios que lo pintan como centros de investigación que apoyan efectivamente la, comillas, investigación en terapia de reconversión. Algo completamente inconcebible a esta altura. Sí. Precisamente porque no es un trastorno ni una enfermedad mental, entonces no habría que estudiarse como tal. Entonces, eso es como lo que pensamos la mayoría de los colegas, que si efectivamente salió del DSM-3, ni siquiera del DSM-4, ahora estamos en el DSM-5. O sea, estamos hablando de hace 50 años atrás, tranquilamente, dejó de considerarse una enfermedad como tal. Y la última intervención para que puedas terminar esta parte, Camilo, Valentina nos señala que ella tiene entendido que hay universidades que aún enseñan la homosexualidad como un trastorno. Sí. Ahí hay que revisar la universidad, su malla curricular. Se me viene a la cabeza la Universidad de los Andes y la Universidad Finisterre. Son los dos casos que yo tengo, digamos, evidencia que son así. Sí, aportan a la Universidad de los Andes. Si fuera parte de una parafilia. Entonces lo ingresan dentro cuando se estudia psicopatología o semiología psiquiátrica, lo ingresan como parte de una parafilia. Una parafilia, digámoslo, como la zoofilia, la necrofilia y entre ellas la homosexualidad. Gracias, JP. Valentina también por el aporte. Continuamos, Camilo, gracias. Quiero ser muy enfático, vuelvo a ser muy enfático. Las universidades ayudan muchísimo, pero muchísimo, así como subrayémoslo, cuando se ponen en disposición de levantar y procesar información sobre la situación y necesidades de la comunidad LGBTIQ. El mayor aporte que pueden hacer las universidades es levantar y procesar datos, ¿sí? Porque lo que más nos falta son datos. Piensen que la CACEN viene midiendo la encuesta de caracterización socioeconómica de hogares, que levanta el Ministerio de Desarrollo Social, viene levantando información sobre orientación sexual e identidad de género recién desde 2015. Por tanto, tenemos solamente 2 mediciones, 2015 y 2017, y además lo midieron mal. Como que también ese es un problema, como que la orientación sexual y la identidad de género está mal medida en la encuesta CACEN. Entonces, en Chile, en la práctica, no tenemos datos confiables para poder hablar sobre cuál es la situación y las necesidades de la comunidad, y las organizaciones, en el fondo, tenemos que lidiar con reportes, digamos, incidentales, con nuestra propia experiencia de vida, digamos, como fui discriminado en el metro hace 2 semanas, ¿sí? Como ese es mi indicador de que la situación todavía no mejora, pero la escasez de datos es un problema muy grave por un lado, y por otro lado es una excelente oportunidad para que las universidades se pongan a disposición de esta agenda. Por último, dentro de sus propias comunidades, el tener encuestas dentro de sus estudiantes, el hacer estudios dentro de sus estudiantes, el intentar levantar experiencias dentro de su comunidad, ayuda muchísimo, muchísimo, porque ayuda a la toma de decisiones dentro del espacio universitario y también ayuda a la toma de decisiones a nivel nacional, ¿sí? En el mediano y largo plazo, y estas son cosas que yo creo que la universidad tiene que estar mirando, ¿sí? Por un lado, diversificar la planta docente. La academia todavía es un espacio muy masculino, muy blanco, muy heterosexual, y debiese empezar a pensarse de qué manera podemos ir incorporando nuevas perspectivas, ¿sí? No solamente respecto de diversidad sexual, sino también de mujeres, de pueblos indígenas, digamos, de otras perspectivas culturales y raciales, de otras perspectivas religiosas, digamos, es una tarea pendiente para la academia, diría yo, en todo el mundo, diversificar las plantas docentes y diversificar el tipo de academia que se hace, ¿sí? Y eso es algo que no tiene que ocurrir de la noche a la mañana. Evidentemente los procesos en las universidades son bastante lentos,
pero es algo a lo que hay que ponerle ojo, sobre todo respecto a la representación de mujeres en espacios académicos. Las mujeres enfrentan una situación mucho más dura cuando viene el momento de acceder a espacios de toma de decisión o espacios de influencia dentro de la academia. Aumentar los espacios de participación y finalmente decirles que el compromiso de la universidad, y aquí es algo que yo les invito a fiscalizarle a la Universidad de Talca, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que el compromiso se tiene que medir en decisiones, se tiene que medir en reglas, se puede medir en promesas, idealmente lo vamos a medir en resultados, pero también lo tenemos que medir en presupuesto. Si la universidad quiere generar cambios a nivel de su comunidad académica, tiene que ponerle lucas. Sin dinero, sin recursos, ¿sí? Para poder levantar actividades, para poder hacer estudios, para poder contratar personal, para poder levantar campañas, ¿sí? Para poder elaborar buenos protocolos, para poder elaborar buenos instrumentos, es necesario invertir dinero. Por tanto, si hay interés, hay dinero. Si no hay dinero, no podemos verificar interés. Eso sería, les agradezco muchísimo. Traté de comprimir lo más que pude, digamos, todos los temas de los que tenía que hablar. Yo pertenezco al Centro de Estudios de la Realidad Social, soy director de Políticas Sociales. Si me quieren ubicar en LinkedIn, ahí tienen un código QR. Me pueden escribir también a camilo.garcia@ongceres.cl. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos cerrando entonces, Camilo. Muchas gracias. Te damos un aplauso virtual y nuestro agradecimiento por esta jornada que nos has brindado de mucho aprendizaje y de un llamado también a seguir trabajando. Así que bienvenidos siempre a la Universidad de Talca y muchas gracias también a todas y todos quienes participaron hoy día. Les invitamos para el 21 a la siguiente charla de este ciclo que va a hablar sobre la Ley Gabriela, sobre también las leyes de protección contra la violencia hacia las mujeres. Así es que estamos cerrando. Muchas gracias y que te vaya muy bien, Camilo. Estamos en contacto. Muchas gracias, estamos en contacto.